Acá estamos de nuevo y ahora vamos a hablar sobre potencial y sobre emociones en el ámbito laboral. ¿Qué temas, no? Y para eso tenemos dos speakers de lujo. Santiago Quiroga, yo hago la presentación formal, después ellos hacen una presentación más adecuada. Licenciado en Recursos Humanos y coach ejecutivo profesional. Y Eduardo Brown, que es experto en liderazgo y cultura organizacional. Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bueno, primero que todo, preséntense más informalmente, si quieren, y con todo el bagaje que traen, digamos. Santiago. Yo creo que estaría un rato largo, así que lo voy a hacer breve. Soy un tipo inquieto y optimista por naturaleza. Ahora, si querés un dato más de lo que hago, hoy estoy en la docencia como coach independiente y siempre golpeando distintas puertas a ver qué oportunidades surgen. Y te encontramos mucho en las redes sociales, ¿no? Bastante. Eduardo. Yo, además de empresario y director de algunas empresas, me diría un conversador serial, porque Qué los lindo. últimos 30 años he tenido la oportunidad de conversar con líderes globales desde Francis Ford Coppola hasta expresidentes, Bill Clinton o Felipe González o Gorbachev, el último de la Unión Soviética. Y Esperamos el libro, entonces. el libro salió. Ah, bueno. Se Entonces, llama Las personas primero, Chief Emotions Officer, porque eso es lo que tienen en común, ¿no? Las personas y cómo usan la cultura y las emociones para lograr resultados extraordinarios. Está en inglés, en español y ahora en chino, así que bueno, a buscarlo, a a buscarlo en rastrearlo. chino. Un poco esto, ¿no? Ya hizo Eduardo una pequeña introducción, pero las personas primero, digamos. ¿Cómo se logra esto en las organizaciones? De esto vamos a hablar desde el lado de las emociones con Eduardo en el ámbito laboral y desde el lado de cómo sacarle el máximo potencial a las personas con Santiago. Así que empecemos. Dale. Vamos. Santiago, contanos un poquito esto de cómo se logra un máximo, qué es el potencial y cómo se logra. Hablar de potencial ya nos presenta una idea de futuro. ¿Sí? Estamos hablando de condiciones o cualidades que uno puede tener, que las conoce o no las conoce, te pueden ayudar a verlas o no, pero es como una preparación para lo que viene después, para desafíos a futuro. Y hay una frase un poco armada en el mercado que es alcanzar el máximo potencial. Y yo no sé si hay un máximo. Porque vamos con otra frase armada. The sky is the limit. El cielo es el límite. ¿Cómo mido el cielo? Y además ¿Cómo de mido el quién, porque potencial? también es de uno o, o lo que el otro espera, ¿no? Y aparte, desde el momento en el que ya creo que lo puedo medir, se puede medir, hay muchas maneras de medirlo, pero medir también supone como que hay un límite. ¿Por qué pensar quién soy yo para decir que el otro tiene un límite en su potencial? Hay mucho dando vuelta, mucho sesgo con el potencial, pero también hay muchas imposibilidades propias del individuo, de los colaboradores, para sentarse en un momento a pensar qué me gusta, para qué soy bueno, y también una responsabilidad por parte de las organizaciones, que no siempre están tomándose el tiempo para tener esas conversaciones bien genuinas con sus colaboradores. Un poco esto de que está pasando creo que en todos los ámbitos y ojalá que madure, ¿no? Venimos como de empresas masificadas en el sentido de que se hace todo de una misma forma, con el mismo protocolo y como vos hablaste de hacerlo, individualizarlo, ¿no? Que no somos todos iguales. No, para Entiendo nada. que hay decisiones que hay que tomar en las empresas, tengo un largo recorrido en las empresas, sé lo que es, que hay que tomar decisiones para todos por igual, para garantizar una equidad interna, pero está la individualidad y es responsabilidad de la organización atender a las necesidades propias de esa individualidad. Además hay muchos estereotipos. Colmadísimos de estereotipos. Pero creo que todo es un interés genuino en la persona. ¿Y notás que las organizaciones están trabajando en esto y que se está madurando? Ni. Sí, pero algo que me pregunto es si lo hacen por moda o lo hacen por interés. O sea, por un interés en la persona, que sería lo lindo, sería lo rico y lo que realmente le permitiría a ese colaborador desarrollar este máximo potencial o por lo menos curiosear un poco en qué vine a hacer a este mundo, aunque suena como una pregunta muy amplia, muy grande. Pero tienen que haber esas conversaciones, bueno, acá tengo un gran conversador, tienen que haber esas conversaciones en las organizaciones. Y las nuevas generaciones
son más conversadoras, o sea, buscan más esto. Bueno, son más conversadoras, pero también las nuevas generaciones quieren todo ya. Que no se me ofenda a nadie, ningún centennial, pero quieren todo ya, todo lo inmediato, porque un poco estamos acostumbrados a decir, presencia en las redes, vemos que todo es ya, casi que todo es Es mágico. un clic. No hay recetas mágicas para hablar de potencial y de ¿El desarrollo. potencial requiere esfuerzo? Requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere autoconocimiento, porque si no me detengo en algún momento a preguntarme qué me gusta, para qué soy bueno y qué tengo ganas de hacer, y después empezar a derribar todo aquello que viene a entorpecer el poder alcanzar una linda respuesta, porque hay un montón de condicionamientos que son culturales, sociales y hasta psicológicos, porque uno también va generando sus propias creencias con las que se bloquea y se convierte como en un gran telón negro que atrás de eso no ves nada. Y bueno, hago esto que los hace. Que también estamos diciendo que que la organización necesita ser más o sea, más individualizados los procesos, digamos, pero también requiere de uno, esto el autoconocimiento que decía. Si vos no te conocés, tampoco qué le vas a pedir a tu organización, ¿no? Es un 50 y 50, pero a su vez una gran responsabilidad por parte de los líderes para tener esas conversaciones que lleven a la individualización de la persona, del colaborador, para que sos bueno vos, en qué destacás vos, qué planes podemos llegar a trazar y también es generarle una oportunidad que quizás va más allá de las cuatro paredes de esa organización. Estamos hablando de tratar con una persona. Y más allá de las organizaciones, trabajás también mucho en barrios carenciados o en otros ámbitos. Trabajo como docente, la experiencia docente que ya llevo unos 5 o 6 años me llevó a distintos lugares y en una oportunidad llevé un taller de herramientas de acceso al mundo del trabajo a un barrio muy carenciado en el noroeste de Gran Buenos Aires, acá nomás. No hace falta irse ni tomarse un avión ni llegar a la otra punta del país, es acá nomás. Y estábamos hablando sobre algo que para los que venimos en organizaciones es como básico, es el ABC, es un currículum, armar un currículum, cómo presentarse a una entrevista. Y se surgieron conversaciones y en un momento, y esto me quedó muy marcado, entre dos chicas se dijeron, pero esto no es para nosotros, porque somos pobres y nosotros no podemos alcanzar eso. Y en ese momento sentí como que todo dejó de tener sentido, se detuvo y hasta me llevó a observarme a mí, qué estoy haciendo acá, de qué estoy hablando. Entendía la herramienta, entendía el beneficio, el propósito de ese taller y cómo lo estábamos bajando. Lo estábamos bajando entendiendo la comunidad que lo estaba tomando. Pero fue una cachetada de realidad de decir, hay gente que realmente tiene estas limitaciones, impuestas por un tercero, por la coyuntura, situaciones. O sea que el potencial de ellos estaba totalmente... El no poder ver posibilidades, y eso realmente me asustó, me preocupó y me asustó, y es, ¿qué estamos haciendo como personas? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? Y no me voy a meter en temas de gobierno, porque el gobierno hace lo que puede, los gobiernos hacen lo que pueden, pero sí hablo desde dos roles en los que me desempeño. ¿Qué hacen los líderes? ¿Qué hacen los docentes? Que son roles que tienen la posibilidad de generar muchas oportunidades en las personas. Y es, ¿realmente lo están haciendo? Bueno, hablaste de la docencia. Yo creo que las escuelas es muy parecida a la organización, digo, ¿no? Hay muchas semejanzas. Tiene muchas semejanzas. Sí, hay muchas semejanzas. Esto de, ojalá debería empezar ahí la educación individualizada, sin estereotipos, sin... Hay que derribar muchas cosas todavía. Hay que evolucionar un montón. Y en ese sentido, escuela es liderazgo. Los docentes son líderes, porque un rol importante es ayudar en ese autoconocimiento a los alumnos. Tal cual. Entonces, evidentemente, la sociedad les ha dado a estas dos chicas un espejo en el cual permanentemente les ha dicho, ustedes no. Ustedes no. Exacto. Esta es tu etiqueta, soy pobre y por lo tanto no. Sí. Y hay que cambiar esa mirada, ese espejo. Eduardo, uno tiene por ahí o tenemos el preconcepto de que las emociones están mal vistas en las organizaciones. No sé, es como la parte blanda, esta parte de que no hay que mucho mostrar. ¿Es así? Exactamente así. Y uno dice, no, eso era antes, no, eso sigue siendo. Yo doy charlas un poco por todo el mundo y siempre
hago una encuesta con la gente antes de empezar y una de las preguntas es, ¿usás las emociones para liderar? ¿Cómo gestionás las emociones como líder? Y en el 80% de los casos, 90% de los casos, lo que aparece es, sí, las controlo, las mías, las de los demás. Y eso está bien visto además. Está bien visto porque la palabra emoción está asociada al desborde, al llanto, al enojo, al grito. Entonces hay que mantenerlo encerrado en una caja y no hablarlo, ¿no? Y eso es un concepto que desaprovecha un potencial tremendo que es las emociones dentro de una organización. Y yo soy ingeniero, así que todas las primeras Mira, partes de no lo mi hubiese... carrera, yo pensaba que una organización efectiva era una organización prolija, con diseños de funciones, diseños de procesos, y que la emoción no tenía nada de ningún lugar. Era mi propia historia, ¿no? Claro. Y entre estas entrevistas, una primera me acuerdo con un señor que se llama Herb Kelleher, que fue fundador de Southwest Airlines, la línea aérea Sí. más grande del mundo, low cost, que en algún momento dado el valor de Southwest era mayor que el de los 9 competidores que le seguían. Sí. Imagínate. Lo entrevisté varias veces, es un personaje, y una de las veces le pregunté, pero ¿cuál es el secreto de tu éxito? Y sin dudar me dijo, la actitud de mis empleados, Claro. nuestro espíritu de cuerpo. Y yo decía, no, pero no estoy llegando. Y fue después, en otra charla, con Jorge Valdano, Sí. jugador de fútbol, campeón del mundo México 86 con Maradona, pero después manager del Real Madrid. Y él me va a decir, mira, hay veces que los jugadores están con sus hinchadas, con el periodismo y todo los apoya y tienen resultados de excelencia. Se cambian a otro equipo, la hinchada no les gusta, los periodistas les empiezan a criticar y no funcionan Pasó para con nada. la selección hace no mucho. Y vos podés decir, pero es el mismo jugador. Y él dice, un individuo es un estado de ánimo y un equipo es un estado de ánimo. Y por eso gestionar el estado de ánimo es tan importante, gestionar las emociones es tan importante para el resultado positivo o negativo. Y ahí fue que me empezó a abrir los ojos, digo, pero esto no ocurre solo en el deporte, Por eso ¿no? también el hecho de que la figura del jefe y del líder no siempre sean las mismas, ¿no? Totalmente. Bueno, ahí hay mucha discusión en la teoría del management, pero yo creo que el jefe es el que te ordena el trabajo y vos lo haces porque te pagan y lo tenés que obedecer. En cambio, el líder es el que te inspira a determinadas acciones o determinadas formas de hacerlo porque le crees, porque lo seguís, porque crees en el propósito que te inspira, pero no porque te pagan. El liderazgo no se gana con sueldos a nadie, digamos, eso es jefe, ¿no? ¿Y cómo se reconocen las emociones en una empresa? Digo, o sea, ¿cómo se trabajan? Porque digo, esto que sí, a veces las consideramos que son el desborde, pero también hay que... Es que es interesante. Lo primero, entonces, en vez de taparlas, lo primero que tenemos que hacer en el trabajo y en la vida es reconocerlas. Y al reconocerlas, identificarlas. Y decir, a ver, ¿por qué estoy sintiendo ansioso? Ah, porque tenemos una presentación el lunes y no se ha avanzado. ¿Por qué estoy entusiasmado? Ah, porque acá hay un proyecto al cual no le estamos dando suficiente atención. Entonces, la emoción es un gran sensor del cuerpo y de tu inconsciente sobre cómo está percibiendo a tu entorno. Entonces vos los sensores lo tenés como la temperatura del auto, vos tenés que saber qué está pasando y a partir de ahí gestionarlas. Y cuento una anécdota que me parece, estuve el año pasado estudiando un grupo chino con un gran líder, Zhang Ruimin, el grupo se llama Haier, que empezó hace 30 años como una fábrica de heladeras espantosa, municipal, y contratan a este líder y la calidad era horrible, calidad primera, de segunda, de tercera, de cuarta, ya ni funcionaba la heladera. Y él dice, tenemos que mejorar la calidad, pero no lo hizo con una frase,
agarró una masa, puso 76 heladeras y las fue rompiendo de a una frente a todos los empleados para que no quedara duda. Entonces, la emoción a través de los ritos, de las ceremonias, empiezan a calar y la gente entiende más que 1000 palabras. Otra anécdota, siguió mejorando la calidad con los alemanes, hizo contratos. Dijo, quiero sacar la medalla de la calidad nacional en China. Y lo consigue. Y cuando vuelve a su ciudad natal, a Qingdao, estaba su equipo esperando, festejan y dice, pero ahora, antes de irnos, ¿cómo podemos seguir mejorando la calidad? Entonces, los hechos en la empresa son los que manifiestan y generan esas emociones que multiplican resultados. Vos hablás de una figura de Chief Emotion Officer, que digamos hoy por hoy no existe. Yo en algún momento creo que existió un gerente de felicidad. ¿Vos creés que debería existir esta figura? Que todos nosotros, si cuando llegamos a las 9 de la mañana al trabajo, en vez de pensar cuáles son las 10 cosas que tengo que hacer, pienso, ¿cómo está el estado de ánimo de mi equipo? ¿Cómo estamos? Wow. Tenemos, si es un Zoom, 2 minutos, una palabra cada uno. Ese conectarse con nosotros nos permite saber cómo está el otro y después inspirar. ¿Y qué emociones hay que inspirar? De vuelta, estudiando todos estos casos y esta gente, yo creo que hay 5 preguntas que te muestran 5 emociones muy importantes. La primera, ¿cuál es el sueño? ¿Cuál es el sueño? ¿Para qué estamos todos acá? ¿Para qué trabajamos? Que tiene que ver con el propósito que buscan hoy. Tiene que ver con el propósito. Eso te genera una emoción tan asociada que llamamos sentido de propósito. Sí. Después decís, ¿cómo puedo cuidar mejor a mi equipo, a mi gente, a mis jefes, cuidar a las personas, al individuo? ¿Eso qué te genera? Un sentimiento, una emoción que le llamamos sentido de equipo, de pertenencia, de comunidad. Pero eso además tiene un impacto tremendo que podemos... Después, ¿cómo construís confianza en tu equipo? La confianza es la argamasa de todo trabajo en equipo. Después yo hablo de la importancia de generar autoestima. ¿Y eso cómo lo hacemos? La pregunta que les hago a todos es, ¿empoderás a tu equipo? ¿Te empoderás? Pero cuando vos empoderás a la gente, como a tus hijos, cuando los vas educando, van creciendo y dicen, wow, pude esta vez, voy creciendo en mi potencial. Vos hablabas de autoconocimiento, esto es fundamental. Tal cual. Bueno, ahí eso estaba justo, volvemos al potencial, digamos, ¿no? ¿Cómo se logra, digamos, ya desde las emociones y desde la autoestima, ¿no? Es que creo que los dos estamos hablando de este interés genuino de un líder para con sus colaboradores. Ese líder que se detiene a ver para qué es bueno, qué oportunidades puedo generar, cómo se siente el equipo y cuando hay situaciones que necesitan una conversación, tenerla. Lo que pasa que también, pues, vuelvo un poco, primero es el líder el que tiene que tener todo esto. Y o sea, debiera ser. ¿no? Digo, Pero Es importante, vos no podés inspirar ninguna emoción si vos no estás conectado vos con esas emociones. perfecto. Vos conectate con el sueño, vos conectate con tu propósito, vos conectate con ese cuidado por los demás. Y ahí lo vas a poder transmitir. Claro. ¿Se acordar? Después de una conferencia en Australia, se acercó una señora y me dijo, es verdad, hay que ocuparse de la gente y mi jefe siempre me pregunta cómo estoy, pero nunca espera la respuesta. No puede ser un cliché, Claro, un tal cual. tic que yo cumplo, tiene que ser genuino. Genuino. Pero lo bueno es que se aprende. Tal cual. Bueno, me quedaría horas charlando, pero se nos acabó el tiempo, así que nada, para cerrar, una frase de cada uno y nos despedimos. eso que arranque. Arranco. Reconozcan las emociones, conéctense con sus propósitos, lo que aportan de valor en sus trabajos. Eso los va a llenar de emociones y a partir de ahí se inspiran y sean gerentes general de emociones, gerentes generales de estado de ánimo o lo que yo llamo los Chief Emotions Officers. Y a todo eso le podríamos sumar que sean generadores de oportunidades y que tengan las conversaciones necesarias para conocer genuinamente a los colaboradores y que con esa simple conversación le puedan generar una gran oportunidad de abrir una gran puerta para el futuro de esa persona.
Nada más que agregar, está todo dicho. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, Susana. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por estar del otro lado y quédense que hay mucho más.